La narrativa contemporánea. Antes que todo, ¿qué significa contemporáneo? Denotativamente, contemporáneo es que existe en la época actual, que pertenece al presente, pero el término contemporáneo es siempre un tanto ambiguo, ya que los límites de la contemporaneidad son necesariamente subjetivos y arbitrarios. Para entender más de este tipo de literatura, comencemos hablando sobre su origen. La literatura contemporánea es demasiado densa, ya que aborda diversas temáticas, como resultado de un proceso histórico y como tal, sus comienzos se sitúan en una etapa determinada. Esta etapa se encuentra en la época posterior a las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras modificaron la manera de pensar, las costumbres y el modo de expresarse, el cual difiere de la narrativa tradicional, tanto en sus características como en su finalidad. Siguiendo con las innovaciones que diferencia este tipo de narrativa, primero hay que destacar que el siglo XX es importante para la literatura, ya que renovó los tópicos literarios, generó nuevos mitos y renovó la técnica de escritura y de impresión. Las principales innovaciones son: el narrador omnisciente cede en cierto grado su lugar, para poder tener distintos puntos de vista acerca de los acontecimientos. Los personajes son descritos por sus acciones y palabras, es decir, aparte de describirlos físicamente, se les toma mayor importancia a las acciones que realizan. También el narrador se encarga de que los lectores conozcan únicamente lo que él quiere que sepan. Se amplía el espacio en el que se desarrollan los textos, ya que comienza a utilizarse el espacio físico y psicológico, vinculándose ambos. Un punto muy importante es que ahora el lector no se limita a leer, sino que también puede interpretar el texto a su manera. Esto le da mayor participación, le permite pensar más en qué es lo que siente el personaje y qué quiso decir con ciertas cosas. Otra innovación es que ya no importa el orden cronológico de las cosas. Ahora se aplican técnicas de alteración temporal, como la analepsis, que son saltos al pasado, y la prolepsis, que son saltos al futuro. Tampoco es importante que todo lo ocurrido en el texto sea lógico. Hay algunas cosas que no se explican totalmente, como cuando se presentan acciones absurdas y lógicas como parte de un todo. Aparte del contexto histórico, una influencia importante fue también el psicoanálisis. El psicoanálisis es, en pocas palabras, una técnica terapéutica creada por Sigmund Freud, que intenta exponer la interioridad y sentimientos de las personas. El reflejo de esta influencia se ve en que el autor siempre hace que se conozcan los sentimientos, pensamientos y problemáticas de los personajes. También es común que hayan cosas verdaderas hasta cierto punto, desde el cual comienza a confundirse con el sueño. Algunos autores a destacar: Julio Cortázar, escritor, traductor e intelectual, de nacionalidad argentina y francesa, nacido en Bélgica. Su obra más relevante en la literatura contemporánea es Rayuela, en el cual se ven reflejados todos los aspectos de la literatura contemporánea: intertextualidad, relatividad narrativa y efectos estéticos revolucionarios. Componen la magistral obra de Julio Cortázar, para adentrarnos en los recovecos de la conciencia e identidad humana. También está Juan Rulfo, escritor, guionista, fotógrafo mexicano, perteneció a la generación del 52. Su obra más relevante en este tema es Pedro Páramo. En esta obra, Rulfo dio una forma más perfeccionada de la interiorización de la realidad de su país, en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real. También hay que destacar a Jorge Borges, escritor argentino, y este es uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Algunas de sus obras destacadas son Artificios, La muerte y la brújula y Ficciones. Para cerrar, podemos concluir
que este es probablemente uno de los tipos de literatura más importantes, ya que es la base de otros tipos de literatura que existen hoy en día, y aparte modernizó la experiencia literaria tanto para el autor, que comenzó a tener más libertades para escribir, como para los lectores, que ganaron mayor participación a la hora de leer, ya que pueden interpretar a su manera los textos.